Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Primero agradecerles la presencia en esta actividad el día de hoy, donde como todos los jueves hace un par de años estamos haciendo estos webinars, informando a las organizaciones de algunos cambios en estándares. Este mes vamos a hablar sobre seguridad de la información, sobre ciberseguridad. Ya tenemos 3 webinars programados para que ustedes puedan inscribirse y poder participar de ellos. Para las personas que participan en el webinar del mes, en todos los webinars del mes, pueden solicitar un certificado de participación en estas actividades de webinar de ciberseguridad. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este día de hoy. Hoy día vamos a hablar específicamente de la norma ISO 27001, la protección digital y la convergencia entre la 27001 y la legislación de los datos. ¿Ya? Me acompaña hoy Edson Vitoriano, que es parte de nuestro staff de relatores y nos va a acompañar el día de hoy en esta moderación. Ya les comento que esta actividad tiene una duración de aproximadamente 1 hora, donde vamos a dejar el espacio abierto, el chat, para que puedan ir haciendo las consultas en la medida que vamos avanzando en la presentación. Y luego al final vamos a dejar un espacio para responder sus consultas. También durante la presentación se les va a ir dejando información acá en el chat con los descuentos para la gente que participa acá en nuestras actividades de capacitación y cuáles son los servicios también que nosotros prestamos por la línea de ciberseguridad. Voy a presentarles a la organización, a Buro Veritas. Creo que no dije mi nombre, ya muchos me conocen, pero soy Natalia Videla Bertini, gerente del área de certificación, capacitación y competencias laborales. Y aquí un poco les voy a contar qué es lo que es Bureau Veritas Chile. Ya, Bureau Veritas Chile, bueno, es el líder en certificación de sistemas de gestión a nivel global y acá en Chile también, afortunadamente, según la última encuesta de la ISO, estamos liderando el market share con aproximadamente un 40% del mercado. Tenemos más de 20 años de experiencia en el país, a punto de cumplir 200 años, ¿no? Nosotros el 2028 cumplimos 200 años, tremenda trayectoria y experiencia. Eh, Actualmente contamos con 2.500 certificados vigentes en distintos estándares: calidad, seguridad, medio ambiente, ciberseguridad, eficiencia energética, continuidad del negocio, entre otras certificaciones. 7 acreditaciones vigentes internacionales, entre ellas INN, UCAS, que son las más conocidas, ¿ya? El equipo de auditores dispuesto a través de todo el país, desde la zona norte a la zona sur, para cubrir los procesos de auditoría solicitados por nuestros clientes. En el área de competencias laborales, somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales con un objetivo bastante de responsabilidad social empresarial, donde aquí se reconoce el oficio a través de la profesionalización de los trabajadores. Ya esto se reconoce la experiencia laboral a partir de los estándares que están declarados y definidos en Chile Valora. Ya, por lo tanto, tenemos actualmente realizados más de 10.000 reconocimientos a los trabajadores durante este año. Ha sido un año muy exitoso en términos de competencias laborales, muy interesante desde el punto de vista del reconocimiento de los trabajadores, ¿cierto? Son las personas que tienen experiencia y no tienen algo como demostrar, eh, digamos, su profesión, ¿ya? Entonces nosotros aquí validamos la experiencia profesional a lo largo de los años. Y el área de capacitación, que básicamente es transversal a toda nuestra organización, donde hoy día tenemos distintas modalidades de capacitación, de ejecución de los cursos. En su mayoría hoy día estamos haciendo cursos vía streaming y learning, ¿cierto? Luego de la pandemia esto se empezó un poquito a quedar con nosotros. Bueno, y sí, estamos volviendo a la presencialidad de a poco, a hacer cursos presenciales y cursos de autoinstrucción. Existe un programa de capacitación abierta, que le vamos a dejar el link también para que lo vean, que es el último trimestre de capacitación. Muchas organizaciones aprovechan sus excedentes, ¿cierto?, para poder capacitarse con nosotros
y también están los programas de cursos cerrados. ¿Ya? Esas son las áreas que hoy día están bajo mi dirección. Les hago un breve resumen. Si ustedes necesitan más detalles, pueden solicitar una reunión con su ejecutiva comercial o con cualquier persona de nuestro equipo. Ahora le voy a ceder la palabra a Edson Vitoriano, ¿cierto? Él es reconocido auditor y consultor en temas de ciberseguridad. Trabajamos hace varios años juntos. Nos va a hacer una moderación bastante interesante. Así que, Edson, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias Natalia. Siempre muy grato escucharte hablar de nuestra compañía. Uno siente orgullo de pertenecer a una organización tan grande con una trayectoria tan dilatada, ¿cierto? Em, Hay un micrófono, quedó un micrófono abierto, parece. ¿Ya? Bien. Bueno, esas son las vicisitudes de transmitir en vivo, como dice la gente de la tele, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para el día de hoy? Bueno, lo primero es revisar cómo la ISO 27001 de 2022, ¿cierto? Confluye hacia la legislación de protección de datos que está próxima a entrar en vigencia en nuestro país, eh, haciéndonos un poco espejo, eco de lo que ha ocurrido en el mundo, ¿ya? Principalmente en Europa, particularmente en Europa. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cuáles son los puntos específicos de confluencia dentro de los aspectos de ISO 27001 y esta legislación, y vamos a ver también qué nos depara el futuro, cómo va avanzando el tema. Vamos a hacer primero una pequeña introducción, luego vamos a revisar directamente el tema de la confluencia y vamos a ver finalmente las proyecciones. Aunque es bien improbable, existe la posibilidad de que alguno de ustedes no sepa qué es lo que es ISO 27001. Entonces yo cumplo con el deber de comentarles que ISO 27001 es una norma internacional, un estándar internacional que se basa en las buenas prácticas de gestión de seguridad de la información. A ver, ordenemos la idea. Primero, es un sistema de gestión, ¿cierto? Que se hace cargo de las mejores prácticas, eso, emplea las mejores prácticas de seguridad de la información para constituir una herramienta de gestión de riesgo asociado a seguridad, ciberseguridad y protección de datos personales, sobre todo en su última versión. Antiguamente, la ISO 27001, bueno, cuando hablamos de la ISO 27001 estamos hablando de una historia que parte en los años 90, ¿ya? Como norma británica y luego se va convirtiendo con algún grado de resistencia al principio en un estándar internacional y hoy día es sin lugar a dudas el estándar internacional que marca las pautas, ¿ya? Existen otros como por ejemplo el framework, el marco de trabajo de ciberseguridad para infraestructura crítica desarrollado por el NIST, normalmente y coloquialmente conocido como la NIST, ¿ok? Que habla de ciberseguridad, pero bueno, ahí hay un dato importante. Ese framework se basa, gran parte de él se basa en ISO 27001. Y de hecho, las modificaciones a la versión número 2 hacen una confluencia con otro miembro de la familia 27001, que es la norma ISO 27014 que habla de gobierno de seguridad de la información. Un punto que en el framework de ciberseguridad no se había abordado. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la ISO 27001? Primero que nada, proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el entendido de que estos tres elementos son los que configuran lo que comprendemos como seguridad de la información. ¿Mm? Seguridad de la información es básicamente el grado de riesgo que controlamos respecto de la situación de nuestros datos y de nuestra información en un instante de tiempo determinado. El sistema de gestión entonces tiene por objetivo el poder entregar una imagen, una imagen fidedigna de cuál es la situación particular de la seguridad o de los riesgos a los que está expuesta la información de una organización. Tiene una estructura que está basada en un cuerpo principal
como todas las normas ISO, ese cuerpo principal está normado de acuerdo con la estructura armonizada, la última que sacó ISO, ¿cierto? La última estructura armonizada que tiene ISO, que es la misma para todas las normas que definen sistemas de gestión. Y en particular tiene el anexo A, que en el caso de la norma ISO es normativo, significa que se requiere cumplimiento, ¿ya? No exhaustivo, pero sí se requiere un cumplimiento previamente declarado a partir de un documento que se llama declaración de aplicabilidad, que es parte de los documentos importantes de la norma. En este anexo se describen los 93 controles que conforman las buenas prácticas organizacionales. Estos 93 controles están organizados en 4 cláusulas principales. La cláusula A05, que se refiere a los controles procedurales y organizacionales de corte más bien estratégico, ¿ya? Y de corte directivo, ¿sí? Son directrices. Están la cláusula A06, donde están contenidos todos los controles orientados a personas, recursos humanos, contrataciones, en fin, e incluso el manejo de la relación con los colaboradores. La cláusula A07 que se refiere a controles de seguridad física, ¿ya? Cierres perimetrales, comportamiento dentro de áreas seguras, control de acceso a áreas donde se procesa información sensible, y finalmente los controles tecnológicos que, sorpresa para todos, ¿cierto? Es el mayor volumen de controles de esta norma, la cláusula A08, en donde hay 37 controles orientados a mejoras tecnológicas para seguridad de la información, protección de datos personales y ciberseguridad. ¿Cuáles son los beneficios de obtener la certificación ISO 27001? ¿Y cuál es el beneficio en comparación con otros estándares? Y aquí me pongo una camiseta ISO bien grande en realidad, porque me gustan mucho los estándares ISO y de hecho por eso trabajo en esto. No, no es casual, digamos, es una elección, ¿ya? Yo como profesional de ciberseguridad decido orientarme a ISO 27, a ISO. ¿Por qué? Porque los estándares ISO son generados a partir de una confluencia de una organización, ¿cierto? Que recibe opiniones y que contrasta opiniones de profesionales de todo el mundo, ¿ok? Eh, y a partir de eso va desarrollando un estándar estándares que son comparables y certificables en todo el mundo, ¿cierto? Y a partir de eso, a partir de estos estándares que se generan, surge toda una industria también con entidades acreditadoras, casas certificadoras y personas que implementan finalmente, implementadores. O sea, hay toda una estructura a nivel mundial que te permite hacer un seguimiento de lo que tú tienes como estándar de referencia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con otros estándares que existen, cuyos nombres no voy a mencionar, ¿cierto? Otros estándares que existen, tienes dificultad para encontrar material, información, documentación al respecto. Tienes dificultad para encontrar profesionales acreditados que manejen esos temas. No todos esos estándares son acreditables o certificables por un tercero, y mucho menos ese tercero está a su vez supervigilado por otra entidad. En el caso de los estándares ISO, es toda una estructura internacional al servicio de la transparencia y la probidad de estos sistemas. Por eso, la adopción de una certificación ISO, y en particular 27001, debería contribuir a la mejora de la reputación y la confianza en la organización. Debería también orientarte al cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que mencioné previamente, la mejor alternativa para la generación de políticas públicas de los diferentes países son las normas ISO, ¿cierto? Cuando queremos hablar de un estándar de referencia técnico,
porque esto no es mandatorio, ¿cierto? No son vinculantes, ¿ah? Sino que son estándares de referencia técnico, que eventualmente cuando están asociados a una ley se pueden convertir en algo vinculante. Pero en sí, de mutuo propio, digamos, son estándares de referencia. Eh, un gobierno, un país, un estado necesita tener un estándar de referencia técnica, recurren por lo general a las normas ISO, ya sea homologándolas como norma nacional o bien como referencia directa a los estándares internacionales, por toda esta suerte de acuerdo que hay y porque son las mejores prácticas y la estructura, todo lo que he comentado, ¿cierto? Y eso significa que lo más probable es que las entidades que regulan tu rubro van a trabajar a partir de estos estándares y no de otros un poquito más, menos asequibles, digamos. ¿Ah? Eh, y sugiere una ventaja competitiva, bueno, en el sentido de que eres más confiable y que tienes un aspecto eh, que puedes probar, digamos. Eh, Siendo bien honesto, lo de la ventaja competitiva es un tema que se puede conversar bastante, ¿ah? Pero sin lugar a dudas es un aporte para el funcionamiento de tu organización el poder contar con una certificación de esta naturaleza. Bien, la legislación en protección de datos, en particular, en nuestro país y en el mundo, digamos, ha tenido un cambio sustancial a partir de eh, la publicación en 2016 del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué hay un cambio sustancial y es tan importante? ¿Por qué hay un antes y un después? Porque el Reglamento General de Protección de Datos entrega el poder, la potestad de los datos al individuo. ¿Ya? Este es un punto muy importante y no menor. Claro, uno podría decir, oye, siempre los datos personales le han pertenecido a la gente, pero seamos honestos. La verdad es que las organizaciones, las grandes organizaciones y mucho menos los estados, nunca se han visto en el entredicho de tener que justificar por qué están procesando los datos de las personas. ¿Ya? Eso cambia cuando aparece GDPR, RGPD, Reglamento General de Datos Personales, ¿cierto? Cambia porque el poder ahora lo tiene el individuo. Y eso significa un cambio muy importante para las organizaciones, para las empresas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que disponibilizar, por ejemplo, eliminar los registros de una persona que no quiera que sus registros estén ahí. Esto es no menor. Si consideramos, por ejemplo, Google o Facebook o cualquier empresa que tienen cientos de millones de personas como clientes, ¿ya? Eh, claro, que una persona te pida eliminar sus datos personales puede ser muy complejo y, claro, implica tener algún tipo de prebenda tecnológica, ¿sí? Entonces ustedes se imaginarán el desafío que ha supuesto para los países de la Unión Europea el adoptar esta norma. Y sin embargo, ahí está, desde 2016, y no han dado pie atrás, no han puesto pie atrás. ¿Ok? Al contrario, la mayoría del resto de las naciones del mundo están siguiendo el ejemplo de la Unión Europea y legislando en torno a los preceptos que están contenidos en su cuerpo legal. ¿Mm? Lo mismo ha ocurrido con nosotros. Nosotros teníamos la ley 19.000. Nosotros tenemos la ley 19.628 de protección de la vida privada, que en realidad fue hecha bien simple, digamos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son algunos problemas que tenemos en Chile. Que el RUT, por ejemplo, que nosotros podríamos pensar que obviamente es un dato personal, no necesariamente lo es. Y de hecho, en Chile tenemos algunas cosas como la publicación de ciertas bases de datos del CERVEL en algún momento en el pasado, ¿ya? Incluso la comercialización de esas bases de datos, porque en realidad los datos personales en Chile estaban tipificados de una manera más bien laxa. En algún minuto se le denominó la ley DICOM porque había sido hecha la medida de esa empresa para que ellos pudieran generar sus reportes, digamos. ¿Ah? Entonces,
claro, teníamos y tenemos una serie de problemas todavía. Esa ley tiene una serie de enmiendas, pero continúa vigente y va a continuar vigente hasta 2026. De hecho, quiero corregir ahí ese punto, porque si hubiera un abogado en la audiencia ya me estaría pegando. La ley 19.628 no va a ser derogada, va a ser modificada, ¿ya? Lo que significa que la ley que hoy día suena, que es la 21.719, que probablemente ustedes la han escuchado por ahí, no es la nueva ley de protección de datos personales, sino que es una ley que contiene todas las modificaciones que se le van a introducir a la 19.628. ¿Ya? Esta ley fue publicada en diciembre del año pasado y, como les decía, supone una serie de cambios importantes en la forma en que hoy día estamos procesando los datos eh, en nuestro país, ¿ya? Toda vez que se aproxima bastante a la forma en que opera el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Cabe señalar que el modelo argentino, por ejemplo, el modelo ecuatoriano, el modelo brasileño, que es el mercado más grande de América Latina, ¿cierto? Eh, de Sudamérica, ha migrado ya hacia legislaciones de este tipo. De hecho, Brasil, por ejemplo, entró en vigencia su reglamento, que también tiene también tiene un acrónimo de 4 letras, pero en portugués no me manejo mucho, así que no me acuerdo exactamente cómo es. Recuerdo que empieza con L. Eh, Ese reglamento se acerca muchísimo también adopta los preceptos de la Unión Europea y entró en vigencia en 2021. Ojo, en 2021. Eso significa que ellos ya nos llevan 4 años de ventaja en la aplicación de este tema. ¿Mm? Nosotros vamos a partir recién el próximo año y bueno, y con sus bemoles vamos a ver si efectivamente la experiencia me ha enseñado con los años, ¿cierto? Que uno tiene que ver los hechos consumados. Estar en vigencia, esperemos que eso se concrete. Hay una elección en medio, entonces podría haber algún cambio, alguna modificación. Eh, Bien, estos cambios entonces, como les comentaba, van a entrar en vigencia y una breve descripción más adelante de cuáles son los cambios que podrían afectarnos más directamente. Por ahora, quiero comentarles que este traspaso de responsabilidad, este deslinde de responsabilidades hacia los diferentes actores sociales, incluido el individuo, ¿sí? Están regidos por algunos principios claves de la protección de datos, como la licitud, lealtad y transparencia. O sea, los datos, mis datos, no pueden ser procesados porque sí. Porque, pucha, es que estaba la base de datos, yo la compré y ahora te llamo y, oye, eh, ¿quieres comprar el nuevo plan de no sé quién? Hablo con Don Edson, de repente me llaman a mi teléfono y me dicen, hola, hablo con Don Edson, ¿cierto? Sí, digo yo, ¿qué necesita? ¿Usted es el titular de este teléfono? Sí. ¿Y por qué está con tal empresa de telecomunicaciones? Yo lo estoy llamando de la otra, de al lado, y le quiero hacer una oferta. Sí, pero ¿por qué tenéis mis datos? Está súper bien que me queráis hacer una oferta. Yo no tengo problema, me encantan las ofertas, pero ¿por qué tienen mis datos? Eso es pregunta número uno. Voy al supermercado, me dicen, eh, ya, estoy en la fila, voy a pagar, Ruth. Y uno automáticamente, como que te ponen una pistola en el pecho, te vas contra el muro y bla, 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 y le dictas tu root. Como yo siempre he sido rebelde y además trabajé en este tema, o sea, trabajo en este tema de la ciberseguridad hace 30 años, cuando me pusieron la pistola en el pecho hace como 6 años atrás, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué quiere mi root? Es que si no, no le doy los descuentos. No quiero los descuentos, gracias. Porque por 200 pesos mi root vale más plata que eso, así que no, gracias. En ese tiempo. Pesado igual, lo reconozco. Pero, ¿por qué? Porque hay un tema social también, hay una carga social en todos estos cambios. Eh, ¿Qué es lo que me molestaba a mí? ¿Y por qué no entregaba los datos? ¿Por qué no me decían para qué los querían, po? ¿Por qué quiere mi root? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con él? Si me hubieran dicho, mire, quiero su root
para asociarlo con su boleta y así conocer su perfil de compra y hacerle ofertas personalizadas, no hay ningún problema. Puedo elegir, puedo decidir si lo quiero hacer o no. Pero hoy en día no hay ninguna obligación de las empresas para hacer eso. Al contrario, hasta se enojan contigo. Y dices, bueno, no te doy ningún descuento. Oh, perdón, gracias. No, por favor, dame los descuentos. No, no, o sea, deberían decirte para qué quieren tus datos. Es lo mínimo que debería ocurrir. Licitud, lealtad y transparencia. ¿Sí? Limitación de la finalidad. Usted me pidió los datos para cierto tema. Y si ese tema termina, usted tiene que eliminar mis datos. Tiene que haber una fecha de expiración para esa retención de datos. ¿Ya? Tú no puedes retener mis datos eternamente o exponerlos en algún lugar eternamente eh, sin mi consentimiento. Eso es muy importante. Consentimiento. El sujeto, tú tienes que consentir que ocurra, que se puedan efectivamente resguardar o almacenar tus datos por por un término de tiempo dado. Minimización de los datos. Usted necesita, ¿qué necesita? Fíjate que a veces tú te metes en una página web y te dicen, descargue este artículo. Ah, perfecto, tú vas, quiero descargar el artículo. Te dicen su nombre, dirección, con cuánta gente trabaja usted, cuántas personas viven en su casa y te empiezan a preguntar una cantidad impresionante de cosas que no tienen nada que ver con llevar un control de quién descargó el documento, sino más bien captar clientes, digamos, hacer una base de marketing o algo por el estilo. Y nuevamente, no hay ningún problema con hacer eso, siempre que haya licitud, lealtad y transparencia. El problema surge cuando tú no sabes por qué te están pidiendo toda la información y básicamente respondes casi de manera automática. ¿Ah? La minimización de datos entonces tiene por objetivo que tú pidas los datos que requieres para hacer el trabajo que dijiste que ibas a hacer. ¿Sí? Básicamente cuentas claras conservan la vista. ¿Mm? ¿Cuáles son los derechos? Los derechos que uno tiene consagrados de acuerdo con esta nueva legislación. Aquí puse tres, pero se amplían, son bastantes más dependiendo del país y de la aplicación que se esté haciendo de la ley. Derecho a acceso, derecho a rectificación. Yo puedo pedir que se corrijan mis datos. Puedo pedir que se eliminen mis datos. Siempre y cuando, obviamente, el tenedor de esos datos, quien tiene los datos, eh, no tenga una razón legalmente válida para retenerlo. O sea, yo no puedo ir a pedirle al Poder Judicial que borre mis causas, por ejemplo, ¿ya? Porque si son datos personales, pero yo no puedo ir a decirle al Poder Judicial, oiga, borre todas las causas en las que yo estoy implicado. No estoy implicado en ninguna, pero si estuviera implicado en alguna, no podría ir a pedir que me las borraran, ¿ok? Que se entienda eso. Eh, si hay un cierto un motivo legal para poder ejecutar la retención de datos, efectivamente se puede realizar. Entre otras cosas, la ley 21.719 crea la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿ya? La cual va a estar facultada como la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, para eventualmente cursar multas. Y esas multas, si seguimos el modelo de la Unión Europea y sin ir más lejos, el mismo modelo de la ANSI, no van a ser pequeñas, pueden terminar con una empresa y con una empresa grande. Así que, ojo, hay que prestar mucha atención a lo que se exige aquí, pero tampoco entrar en pánico, sino que ver hasta qué punto me afecta y hasta qué punto realmente yo tengo responsabilidades. ¿M? Algunos aspectos legales para el tema del 2026, el consentimiento electrónico, por ejemplo. La ley reconoce que que el consentimiento dado a través de medios electrónicos es válido, ¿ya? Desde hace un tiempo ya en nuestro país que venimos intentando hacer que el uso de medios digitales con validez contractual, ojo, con validez legal, que no es lo mismo, perdón por ser tan majadero, pero en los aspectos tecnológicos las personas suelen confundir. Entonces, claro, antiguamente de puño y letra era el tema. Si yo firmaba, tenía que ser manuscrito
Y esa firma daba validez al acto desde el punto de vista legal. Por eso los abogados nunca se preocupaban, porque en realidad si no estaba firmado legalmente, con un par de clics nomás, esa figura no existía en Chile. Hasta hace unos años atrás, cuando la firma electrónica avanzada se consagró como ley en la ley 19.799, ¿sí? Eh, y a partir de ese momento, la firma electrónica avanzada tiene la misma validez que la manuscrita. Por lo tanto, esto es un avance más nomás. Es un paso más dentro de ese mismo tema. La ley reconoce consentimiento dado a través de medios electrónicos, o sea, ya no es un tema de que, pucha, no es que yo di clic, no fui yo, no. O sea, hay un consentimiento que diste tú y eso ya es suficiente para la ley. La portabilidad de los datos es otra cosa que el cuerpo legal va a garantizar, que las personas pueden pedir que los datos se muevan de un sistema a otro. O sea, tú lo puedes pedir. Ya no es que se van solitos. Yo me acuerdo que hace unos años atrás yo quise hacer una portabilidad de mis datos de un banco a otro. Y era impresionante. Estoy hablando de hace unos 10, no, 15 años más o menos, unos 15 años atrás más o menos, que estaba francamente muy cabreado con mi banco y decidí cambiarme de banco. Resulta que el banco no me entregó los datos, pues. Me dijeron que no, y que no, y que no, y que no nomás, y no había ninguna forma legal en que yo pudiera obligarlos a que me entregaran mis datos para llevarme mis cosas. Entonces tuve que estar, como soy porfiado, ya se los dije, eh, tuve que estar pagando por caja el crédito que tenía porque no me dejaron, bueno, ahí está un poco la figura, pero no me dejaron portar la información de un lado para otro, no me dejaron portar el crédito tampoco. Un tema, obviamente tiene otros bemoles, pero lo que quiero que visualicen es que la nueva ley nos permite o flexibiliza la portabilidad de mis datos entre sistemas. ¿Mm? Y me empodera a mí como sujeto, como dueño de eso. Las medidas de seguridad, la ley enfatiza que tienen que haber modelos, controles de seguridad, ¿ya? Crea la figura de los controladores de datos, en fin, varias figuras, pero la ley obliga a los controladores de datos a utilizar medidas de seguridad como por ejemplo la pseudonimización o el cifrado de datos, ¿cierto? Para garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia continua en todos los sistemas de procesamiento, ¿ya? Esto es una obligación importante sobre todo para los proveedores de servicios TI. Deben existir informes de violaciones de datos. O sea, si llegase a ocurrir que se filtran los datos, estoy obligado a informarle a la Agencia de Protección de Datos contra multa. Si no informo, me pueden multar. Así que estoy obligado a informar. O sea, que esto de quedarse calladito y que la ropa sucia se lave en casa, y eso se acaba, o por lo menos se intenta que se acabe. A mí me parece un buen avance porque termina con el oscurantismo que durante mucho tiempo ha eclipsado las buenas acciones que se realizan en este país. O sea, somos súper capos, somos súper buenos, pero cuando es el compadre el que está involucrado en el tema, cambian las cosas. En fin, transparencia en línea. Los controladores de datos deben mantener información en línea fácilmente accesible sobre sus políticas de procesamiento y otros detalles asociados, ¿ya? Categorías de contacto, puntos de contacto para las personas cuyos datos estén involucrados ahí. Decisiones automatizadas, ¿cierto? La ley aborda algunos aspectos que se pueden tomar como decisiones automatizadas y hay que tener ojo con eso porque hoy día estamos en el mundo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Se podrían tomar decisiones sesgadas a partir de muestras que podrían traer algún sesgo de arrastre. Eh, la agencia podrá comunicarse directamente con los controladores de datos por correos electrónicos y, en fin, faculta a la agencia también para fiscalizar, lo cual es muy importante. Siempre hemos dicho y siempre dijimos en Chile que nosotros acá en Chile escribíamos leyes y que nunca se aplicaban. La ley de violencia en los estadios, sin ir más lejos, es un ejemplo lamentable y emblemático. Bueno,
ha cambiado esa figura. Entonces, hoy día generamos leyes, pero además generamos el ente fiscalizador que es la agencia. Y a la agencia hay que darle dientes, porque un fiscalizador sin dientes no asusta a nadie. Entonces, lo hemos visto con los casos del CERNAC, por ejemplo. eh, la agencia va a venir facultada para ejercer poder, ejercer algún tipo de fiscalización, ¿cierto? Sobre los controladores de datos particularmente. Existirá un registro en línea en donde van a estar los registros, el Registro Nacional de Sanción y Cumplimiento. Y también deberán existir publicaciones en sitios web. ¿Mm? Bueno, aquí hay algo, un guiño también al tema de la ley de transparencia que también le ha agregado bastante mejor funcionamiento a las entidades públicas en Chile. Por lo menos en la comparativa mundial, para no entrar en polémica de cómo funcionan y todo eso. Algunos puntos clave y beneficios mutuos, como les he comentado, ¿cierto? Muchos de los aspectos que son requeridos o que van a ser requeridos por la ley, por nuestra futura ley de protección de datos personales, para estar en concordancia con los foros en los que nos interesa estar involucrados, ¿cierto? La Unión Europea, Estados Unidos. Estados Unidos viene un poquito más atrás en todo caso. Ojo con eso, no confundirse. En Estados Unidos hemos visto leyes como, por ejemplo, la ley del Estado de California, que habla sobre los derechos del consumidor, ¿ya? Ahí hay una pequeña diferencia, protección de datos del consumidor. No todos los ciudadanos califican como consumidores, es diferente, ¿sí? Consumidor es un subconjunto de la ciudadanía. Bien, volviendo al tema, acá están cuatro, acá en pantalla ahora ustedes pueden ver tres de las cláusulas y un pequeño set de controles que extraje para poder mostrarles más o menos dónde están los puntos de confluencia. Primero, un inventario de activos. La ISO 27001 te pide que hagas un inventario de activos. Bueno, dentro de ese inventario de activos, obviamente deberías reconocer los datos personales como un activo importante de la organización. Y ahí podrías ver también cuál es el volumen real de ese activo que tú estás procesando. Clasificación de la información para darle el tratamiento apropiado. Protección de datos personales, directamente referenciada en el punto A534. ¿Ya? Y en A15, control de acceso. Control de acceso a los diferentes activos que manejo. Desde el punto de vista de las personas, el proceso de reclutamiento fundamental para el resguardo de los datos personales de los candidatos, que no necesariamente van a ser los contratados, pero como candidatos te entregaron sus datos, ¿sí? Por lo tanto, tú estás en posesión de esos datos personales. Si el proceso de reclutamiento terminó, ¿tengo que eliminar los datos? ¿Los puedo mantener? ¿Cuánto tiempo los puedo mantener? Le puedo preguntar al candidato, oye, candidato, ¿puedo guardar tus datos para un futuro proceso? Condiciones del empleo. Dentro de las condiciones del empleo debo informarle a las personas con las que trabajo cuáles son las reglas de protección de datos personales que rigen en mi empresa. Está también la obligatoriedad de suscribir acuerdos de confidencialidad. En lo que tiene que ver con materia de seguridad física, bueno, cada vez son menos los registros que procesamos en físico, pero ojo, existen y algunos de ellos incluso están condicionados por ley todavía. Así que vamos piano por ese camino, teniendo mucho ojo en dónde están realmente los activos de información que manejamos dentro de la compañía o dentro de la firma o empresa que corresponda. Hay un control de acceso físico a los lugares donde se procesa información y existe la política de escritorio y pantallas limpias. Desde el punto de vista tecnológico, obviamente hay un fuerte control mucho más férreo y estos son algunos de los controles que podrían afectar la protección de datos personales. La gestión de privilegios de acceso, por ejemplo, la restricción de acceso a la información en referencia directa a los datos personales, la eliminación de información una vez que ya no necesito los datos, ¿cómo los estoy eliminando? El uso de enmascaramiento de datos. Veíamos en los aspectos legales que la anonimización, el cifrado y el enmascaramiento en términos generales es un requerimiento legal, ¿sí? Prevención de fuga de datos. Me han dicho que si no aviso que se me fugaron los datos, puedo tener una multa también. Entonces, obviamente debiera contar con algún elemento de prevención de fuga de datos. O por último, de alerta temprana.
Hay otros aspectos que tienen que ver con la seguridad desde el diseño, particularmente en soluciones tecnológicas, que por fin, para nosotros, personas como yo, que llevo 30 años trabajando en seguridad, por fin veo que hay un cuerpo legal que va a obligar o va a poner en primer plano, digamos, la aplicación de la seguridad desde el principio del desarrollo de soluciones tecnológicas y no como un add-on o como un valor agregado, como lo plantean algunas empresas que te dicen que, ¿quieres que tus datos estén más seguros? Mira, págame tanto y te pongo esto que es más seguro. Pero ¿cómo? O sea, sí. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, una anécdota cortita, hace muchos años, hartos años atrás en realidad, como 25, cuando me hicieron llegar el token que ahora es tan común, el numerito este, el generador de números, One Time Password se llaman, eh, el banco me dijo, por 15.000 pesos yo te paso este token. Entonces yo le dije, ¿por qué por 15.000 pesos? ¿Por qué lo necesito? Para que tus datos estén seguros. Entonces ahora no están seguros. Juro que el ejecutivo me quedó mirando y me dijo, no, sí, están seguros, pero van a estar más seguros. ¿Qué tan seguros están y por qué tengo que pagar para que estén más seguros? Algunas organizaciones insisten en plantearte la seguridad como un plus que tú tienes que pagar. ¿Mm? Nos quejamos del impuesto al lujo en los autos, pero en tecnología estamos dispuestos a pagar. En fin, bueno. Requisitos, seguridad en el ciclo de vida, como les decía, desde el desarrollo, desde el inicio. Requisitos de seguridad en aplicaciones, arquitectura segura de sistemas y principios de ingeniería. Parámetros de codificación segura, que podría parecer lo mismo que el anterior, no es lo mismo. El foco es distinto. En codificación segura estoy hablando directo con el programador. En arquitectura estoy hablando con el ingeniero de software, el que construye el sistema macro. ¿Ya? Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación. Separación de entornos, muy importante, al menos en tres. Yo conozco organizaciones en Chile que tienen 6 niveles distintos de publicación antes de llegar a producción. Datos de prueba. Los datos de prueba muchas veces contienen datos reales y no se modifican. En fin. Beneficios. Muchísimos. Eh, Creo que he explicado bastante ya. Eh, Tal vez me quedó redundante este slide. Eh, pero bueno, fortalezcamos nuevamente el concepto. Vas a fortalecer tu postura de seguridad toda vez que vas a estar adoptando estándares internacionales antes de que la ley te obligue a hacerlo. Eso es muy positivo, ¿cierto? Porque te pilla preparado, no es una cosa que tú tienes que hacer en el último minuto. ¿Mm? El cumplimiento se simplifica, por supuesto, porque tú ya tienes una estructura de control dentro de tu organización. No necesitas que te la impongan, la adoptaste de mutuo propio, ¿sí? Mayor confianza del cliente, ya lo comentamos antes, ¿cierto? Eventualmente tienes mayor confianza del cliente, pero ojo con eso, ojo con cómo se maneja ese concepto, precisamente por lo que te decía antes. Uno como cliente tiene la sensación de que te están cobrando por hacer lo que tenían que haber hecho, proteger tu información. ¿Mm? Así que hay que ver cómo uno lo plantea. Porque nosotros siempre, por ejemplo, un tip ahí, nosotros siempre hemos protegido la información. Lo que pasa es que ahora lo avala un tercero. Listo. Eso es justificación para certificación. Reducción de riesgos y costos asociados en incidentes de seguridad. Sí, por supuesto. El objetivo del sistema de gestión es tener una visibilidad de los riesgos a los que está expuesta la información. ¿Para qué? Para reaccionar de manera proactiva y no esperar a que se convierta en un incidente. ¿Ya? Obviamente no puedes prevenir todo y en algún momento puedes tener un incidente. Bueno, la norma también considera respuesta a incidentes de manera tal que la respuesta sea ordenada y que incluso te permita llegar a un buen desempeño en un eventual proceso legal. O sea, se cubre prácticamente todo. ¿Y cuáles son los aspectos más razonables, los aspectos clave que uno tiene que considerar aquí? Primero, la forma en que evalúan los riesgos. Tu organización tiene que tener un lenguaje propio para evaluar riesgos y dentro de lo posible
ser capaz de generar su propia base de incidentes, de manera que ir personalizando cada vez más su propio perfil de riesgo, ¿ya? Y así sale del típico alto, medio, bajo, que uno lo mira y dice, ya, está bien, esto es como el silabario. Claro, si quieres ponerte los pantalones largos y avanzar un poco más, bueno, mira, te puedo comentar, por ejemplo, que hay otros modelos. Yo he estado leyendo este modelo que es el FAIR, se llama FAIR, F-A-I-R, modelo es que es un modelo para eh, gestión y gestión de riesgos, un modelo para gestión de riesgos, pero de seguridad de la información específicamente, ¿ya? Eso ya, claro, tiene un montón de estadísticas y otras cosas que complejizan un poco el modelo, pero bueno, partes desde un punto y vas avanzando en el tiempo. Evaluación de riesgo, fundamental, muy importante para que la organización llegue efectivamente a hacer una valoración proactiva de lo que puede salir mal. Política y procedimientos, básicamente para organizarse, no para llenar discos duros, por favor, no es el objetivo tener muchos documentos, tener una política para cada cosa, no. La idea es que tú seas eficiente, ¿cierto? Pero que el know-how, tu forma de hacer las cosas, quede dentro de tu empresa. Porque si no, cada vez, o sea, si lo tuyo es la tradición oral, vale decir, la gente que viene aprende acá en el hacer, bien, es tu opción, pero cada vez que alguien se te vaya, vas a tener que partir nuevamente en la figura de la tradición oral. La humanidad inventó la escritura por eso, para no tener que estar permanentemente volviendo a la tradición oral, ¿cierto? A hablar con los ancianos de la tribu para que nos explicara cómo se hacía el tema. Entonces, guardas procedimientos más importantes, los actualizas en la medida que resguardas tu conocimiento interno y eso te permite mayor agilidad, menor tiempo de setup cuando tienes rotación de personal. Y finalmente, información y concienciación, el generar una cultura organizacional que comprende los problemas, sin lugar a dudas, que comprende los desafíos más que problemas, sin lugar a dudas, es un beneficio para ti. O sea, tu empresa, tu empresa se convierte entonces en un bastión, digamos, de protección, de ciberseguridad y de protección de datos personales, que es muy importante hoy en día en cualquier ámbito. Lo último que quiero conversarles brevemente es que existe desde el año 2019 una norma que es la norma 27701, que es el sistema de gestión de la información de privacidad de la información en realidad, ¿ya? Cuyo objetivo específico es la protección de datos personales. Actualmente, la ISO 27701 es una extensión de la 27001, ¿ya? O sea, primero tengo que tener 27001 y luego puedo construir esta encima, como un Lego, ¿ya? Esta norma está alineadísima con GDPR, claro, con el estándar europeo, no con nuestra legislación, pero nuestra legislación está alineada con el estándar europeo. Entonces lo que habría que hacer ahí es básicamente corregir las divergencias. Se ha utilizado bastante. Sin embargo, hay una revisión de esta norma, de la 27701, que debería estar liberándose este mes, de hecho, y que tiene por objetivo convertir esta norma en una norma independiente, o sea, un sistema de gestión aparte, solo para privacidad. Yo la verdad tengo mis dudas respecto de la pertinencia de eso, porque 27001 es seguridad de la información y se hace cargo de los activos de información. Para mí, los datos, la protección de datos, los datos personales, son una figura particular de activo de información. Esa es mi opinión, ¿ya? Por lo tanto, ambos sistemas debieran ser complementarios, no mutuamente excluyentes. En fin, el tiempo lo dirá. Está demasiado verde todavía este tema como para poder decir qué va a pasar a pie juntilla. Yo creo que al final lo que vas a obtener siempre va a ser una cohabitación de ambos sistemas. Bueno, yo sé que de repente hablo mucho y rápido. Espero no haber sido demasiado agobiador. Yo he disfrutado mucho hablar con ustedes. Espero que para ustedes también haya sido un placer.
Gracias, Edson. Sí, como siempre, un placer escucharte ahí con tanto ímpetu, ¿no? Hablando de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, ¿ya? Agradezco tu exposición, muy buena. Hay algunas preguntas, algunas aclaraciones, algunas, podríamos decir, eh, el Leo Maturana dice que perdón, pero la 08 tiene 34 protocolos con la cuarta edición de la 2023-0830. No entiendo yo entiendo que esa es una aclaración. Leo, si estás por ahí, si nos puedes, Leo Maturana, si nos puedes comentar a qué te refieres con ese chat que dejaste ahí. Eh, y no sé si otra persona... Sí, 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 no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Sí, tiene razón, lo que pasa es que dije que eran 37 controles tecnológicos y en realidad son 34, tiene razón. Los que son 37 son los organizacionales. Perfecto, Sí, perfecto. Dejamos el espacio abierto por si estaba alguien... atento el Leo. Dejo el espacio abierto a las personas que, bueno, han hecho consultas con respecto a que les interesa participar en los demás webinars. Ahí Fernanda nos apoyó con el link para que se puedan inscribir en los webinars que vamos a tener de ciberseguridad en las próximas semanas, ya el próximo jueves y el jueves 23, ¿ya? Donde vamos a hablar de varios temas que son importantes como modelos de prevención del delito y algunas otras temáticas enfocadas a ciberseguridad. Ya, sí, aquí acaba de responder Leo, dice que son 37 los protocolos, pero la versión que tengo son 34. Ya hay una pregunta de Pablo Olmos que nos dice si es recomendado tener un sistema en conjunto con la ISO 9001. ¿Habría un problema respecto al manejo de los riesgos según estas dos normas? No, no, mira, la única diferencia que hay y que es bien específica de la 27001 es que la 27001 dice que en el análisis de riesgo tienes que considerar la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. O sea, el análisis de riesgo de seguridad de la información te condiciona la variable del impacto. Sí, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por lo pronto. Bueno, siguen apareciendo. Pablo Tolman dice, ¿cómo se pueden adaptar empresas que hoy trabajan con las bases de datos masivas, a veces compradas y actualizadas por otras empresas, con un equipo de bases de datos que van actualizando los contactos? Uy, va a ser, sí, eso va a ser complejo, obviamente, ¿cierto? Porque, bueno, básicamente transparentar y sobre todo poner el énfasis en el tema de la... mira, ahora que lo pienso, si hay una razón legal para el procesamiento de la base de datos masiva, no debería haber un problema. Por ejemplo, las empresas de cobranza no deberían tener problemas por ese lado, ¿ya? Imagínate que tuvieran que mirar los datos personales de los deudores. Sería, no, no, a menos que la deuda esté extinta. Ahí en ese caso probablemente sí es razonable. Y respecto de otras figuras, el consentimiento. Tiene que existir una forma en que el usuario consienta o rechace, ¿cierto? El procesamiento de sus datos. Hoy en día, por ejemplo, los que mandan correos por bases de datos masivas tienen la posibilidad de suscribirse o desuscribirse, de manejar la suscripción. ¿Mm? Ok, Edson. Bueno, Eh, ahí está, te da muchas gracias y te dice que si se deben considerar las posibles implicaciones de la ley del marco de seguridad 21.663. O sea, siempre, siempre, cualquier cosa que estemos haciendo, pero yo ahí voy un poquito más con más calma porque la ley 21.663 que fue aprobada también el año pasado y que tiene que ver con ciberseguridad y que define la creación de la ANSI, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad,
y describe los organismos, los servicios esenciales y los organismos de importancia vital están más orientadas a lo que es infraestructura crítica hoy en día, ¿ya? De hecho, hay un ejercicio que se está haciendo, hay un listado de los operadores de importancia vital, un listado preliminar de los operadores de importancia vital, que está sometido a opinión pública en estos días. Perfecto. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que tiene que ver con cómo se puede acceder a los demás webinars. Bueno, además de las invitaciones que nosotros tenemos a través de estos links de Teams, pueden acceder en nuestra página de YouTube, se suscriben y ahí les van a aparecer los mensajes de las actividades, ¿ya? De todas formas, aquí se les dejó toda la información acerca de los webinars. Como nos quedan 2 minutos, voy a atender la pregunta de Pablo Olmos. ¿Ya? Hay un tema respecto a los servicios esenciales que tiene legislación sobre la 21.663. ¿Estos deberían exigirles a sus consultores, proveedores, lo mismo? Mira, sí, bueno, hay una discusión ahí, hay una discusión al respecto. Yo creo que igual estamos en etapas iniciales. Yo creo que la orientación, esto es mi opinión personal, mi opinión personal es que debiéramos orientarnos a la infraestructura crítica real en primera instancia. ¿Cuál es esta? Los proveedores de energía, los proveedores de telecomunicaciones, los proveedores de salud y sus proveedores críticos, ¿ya? En el listado que salió hace poco, yo creo que viene de todo un poco. Y eso que se filtró, porque el listado tenía 64.000 empresas al principio, y hoy día se redujo a 1.400, 1.600 empresas. Bueno, ok, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Aquí vamos a tener la información de si necesitan contar con algún curso más específico. Pueden revisar nuestro calendario. Ahí está el correo de Javiera Díaz, ejecutiva del área de capacitación. Y para las personas que participaron en este webinar, tienen un 20% de descuento en todos nuestros cursos. Gracias, Edson. Muy interesante, como siempre, tu exposición y los dejo invitados para que puedan continuar en las webinars de este mes. Que tengan muy buen día. Chao. Chao, que estén bien.